Pues celebramos esta fiesta de la Cátedra de San Pedro justo en unos días, desde la semana pasada, que se hace muy patente para toda la Iglesia y para todo el mundo lo que es una realidad, y es que el sucesor de Pedro es frágil, que es de carne y hueso. Como el mismísimo Pedro, a quien Jesús le dice: tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y el poder del infierno no la derrotará. Cuando vemos la historia de la vida de San Pedro, ya antes de la muerte del Señor, pues tiene bastantes metidas de pata, después de haber conocido el amor de Cristo, incluso después de haber proclamado lo que hoy proclama: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Y también después, más adelante, cuando está con San Pablo, pues cae en la simulación por medio de los judaizantes, tal, Pablo lo tiene que corregir. Y es que el Señor ha construido su iglesia sobre hombres frágiles, que son los apóstoles y sus sucesores, sobre hombres débiles y limitados, sobre hombres pobres. Pero a estos hombres es Él el que les da la solidez. Es Él el que a Simón, dicen algunos que Simón significa caña quebradiza. Y esto se lo escuché hace muchos años a Martín Valverde. No lo he comprobado nunca. Pero, es Él el que a Simón, a esta caña quebradiza, le dice: tú eres Pedro, tú eres la roca. Porque la grandeza de lo que acaba de proclamar Simón Pedro, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo, no le viene de su inteligencia, no le viene de lo mucho que ha leído, no le viene de sus talentos humanos, no le viene de sus capacidades personales, no le viene ni siquiera de los maestros que ha tenido, de lo que le han enseñado los demás. Jesús le dice a Pedro: bienaventurado tú, porque esto que has dicho no te lo ha revelado la carne ni la sangre. No es una cuestión que tú has aprendido por tus capacidades humanas, sino mi Padre que está en los cielos. Es decir, esto que tú has dicho es un acto de fe. Esto que tú has proclamado es un don que viene directamente de Dios, y esto es la fe. La fe es un don que viene directamente de Dios. Nadie se puede dar la fe a sí mismo. De hecho, en el rito del bautismo, cuando se va a bautizar a un niño o cuando se bautiza a un adulto, hay un diálogo entre el sacerdote o el ministro y los padres o el adulto que va a bautizarse. A los padres se les pregunta: ¿qué pedís a la Iglesia de Dios para este niño? Al adulto se le pregunta: ¿qué pides? Y los padres dicen normalmente el bautismo. Pero hay varias respuestas que se pueden dar. Se elige una, y la que casi siempre usamos es el bautismo. Otros dicen la entrada en la Iglesia, pero también se puede decir la fe. ¿Qué pides a la Iglesia? La fe. Porque la fe no es algo que yo me doy, es algo que yo recibo por la acción del Espíritu Santo como un don de Dios Padre dentro de mí. Y la fe se recibe y se vive y se alimenta en la Iglesia, en la oración, en el compartir la vida, en los sacramentos, en la palabra de Dios, en la predicación, en la tradición y el magisterio de la Iglesia. Y este es el regalo. Cuando miramos a la cátedra de San Pedro, nos puede asustar. Cuando vemos la humanidad de la Iglesia en todas sus expresiones, nos puede asustar. Decir: Señor, yo pienso que tiene que pensar un papa cuando lo eligen. Decir: Señor, ¿y ahora qué? ¿Qué hago? ¿Cómo se cumple esta misión? Señor, si tú sabes lo que soy. Los otros me ven vestidos de cardenal, pero tú sabes la pobreza. Como cualquier misión que nos pueda pedir el Señor, no es como cualquier misión, porque es la misión seguramente pues más eminente, ¿no? Ser vicario de Cristo en la tierra, ante toda la Iglesia y ante toda la humanidad. Poca broma, ¿no? Pero si fuéramos conscientes de nuestra pobreza, siempre que el Señor nos pide algo, cuenta con nosotros para algo, diríamos: Señor, ¿puedes construir algo firme sobre esto? Y esta es la realidad, que el Señor ha querido servirse de los hombres y con la acción de su Espíritu Santo conducir a la Iglesia por el transcurso de los tiempos y de los siglos. ¿Para qué? Para hacer lo mismo que hacía Él, porque la Iglesia es el cuerpo de Cristo, el cuerpo místico, llamamos, de Cristo, para estar presente en medio de los hombres,
La Iglesia es la presencia de Cristo en medio de los hombres y el Papa a la cabeza. La Iglesia anuncia la buena noticia del Evangelio en medio de los hombres, como hizo Cristo, con sus palabras y con sus obras, anunciando que Dios es Padre, que ama a sus hijos, llamando a la conversión, pero no solo llamando a la conversión, sino que perdonando los pecados. Luego pararemos un momento sobre este punto. Sanando los corazones y los cuerpos, liberando del poder del enemigo del mal, denunciando la injusticia, anunciando que el reino de Dios está en medio de nosotros. Y no solo anunciándolo con palabras, sino siendo un signo eficaz, un signo real en medio de esta humanidad. Esta es la misión de la Iglesia. Y fijaros, he dicho, para que se realice todo plenamente en el cielo, ¿no? Dice que me va a parar un momento en lo del perdón de los pecados, porque el Señor a Pedro, y después de la resurrección a todos los apóstoles, les da esta palabra: tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia, el poder del infierno no la derrotará, y fijaos, te daré las llaves del reino de los cielos. Señor, ¿cómo te la juegas tanto? ¿Cómo te la juegas tanto? Yo a veces pienso, digo, cuando esta institución de la Iglesia, por ejemplo, mi colegio mayor seminario, Santo Tomás de Villanueva, tiene como patronos al arzobispo de Valencia y al alcalde de Valencia, ¿no? Digo, cuando se puso el alcalde no se pensó en todo lo que podía llegar a pasar, que sea el alcalde el patrono del seminario, pues no sabíamos hasta qué punto podían llegar las cosas, claro, el siglo XVI. Y dice, Señor, cuando le diste las llaves al Pedro, ¿te lo pensaste bien? ¿Te lo pensaste bien? El poder de atar y desatar. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Esto nos recuerda la misión que tiene la Iglesia de administrar la gracia de Dios. Fijaros, Dios le ha dado a su Iglesia por medio de Pedro y de sus sucesores, y de los apóstoles y de sus sucesores, que son los obispos, el poder de administrar su gracia. El poder de, tomando los sacramentos que Cristo ha instituido, expresar el modo en que esta gracia es entregada, no cambiando nada fundamental. Pero este año estamos celebrando un año jubilar. Los años jubilares no se celebran desde el inicio del cristianismo. Sí que se celebraban en el judaísmo, pero como tal, estos años jubilares cada 50 años, en los años 00, 50, ahora también 25, 33 por la muerte de Cristo, en algunas ocasiones 83, los jubileos que se celebran en distintos lugares por distintos motivos, pero este gran jubileo en el que somos convocados por el sucesor de Pedro como peregrinos de esperanza. ¿La esperanza de qué? De que el poder del infierno no tiene poder sobre la Iglesia, no la derrotará. De que la Iglesia, que es esta barca de Cristo, o esta barca de Pedro en la que está Cristo, a veces en el Evangelio, ¿no?, va a ser zarandeada. Que vienen las tormentas, que viene el miedo, que vienen las confusiones, que hay lobos disfrazados de pastores en medio del rebaño. Esto está anunciado en el Nuevo Testamento. Pero que el poder del infierno no la derrotará. Que la Iglesia no es una falla, o una comparsa, o una asociación de vecinos, aunque tengamos una falla en la parroquia. Que no se trata de una empresa, que la argamasa que une a la Iglesia no es la fuerza de las personas que la componen. La argamasa que une a la Iglesia y que la mantiene firme en la fe a lo largo de los siglos y de los milenios es la presencia de Cristo por su Espíritu. Y la Iglesia sigue cumpliendo esta misión, la misión fundamental: liberar a la humanidad del poder, del mal, del pecado y de la muerte. Esto es el año jubilar. Recordar que Dios nos ha liberado por la muerte y resurrección de Cristo, y que no solo nos perdona los pecados, sino que viene a sanar, a extirpar todas las consecuencias que el pecado deja en nuestro corazón, en nuestras relaciones y en la humanidad entera. Esto es el don de la indulgencia, una misericordia de Dios que se desborda y que es el Papa el que la convoca. Atar y desatar,
Y es el Papa el que dice, por la tradición de la Iglesia, peregrinando, pasando por una puerta, por las puertas que el Papa diga, pasando por una puerta, profesando la fe, rezando por el Santo Padre y por sus intenciones, confesándote, comulgando, poniéndote en camino, acoges la misericordia de Dios. Esta misericordia que se derrama, que se derrocha, pero que necesitas tú acogerla con tu libertad. Por eso ponen estas condiciones para que tú participes de este amor voluntariamente, para que tú seas purificado de este pozo, de estas cicatrices que el pecado va dejando en todo nuestro ser y en toda la creación. Lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. Me acuerdo una vez los sacerdotes, cuando damos la unción de enfermos en peligro de muerte, tenemos la potestad, por la autoridad del Santo Padre, de otorgar la indulgencia plenaria. Y me acuerdo una vez que me hizo caer en la cuenta un hermano de una moribunda de esto, ¿no? Porque me llamaron, era de noche, hacia el final de la tarde ya, hora de cenar, fui a la casa, la mujer no podía confesarse, le di la unción de enfermos y dije, ¿no? Por la autoridad del Santo Padre, el Papa Francisco, te confiero el perdón de tus pecados y la indulgencia plenaria. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Cuando terminó el ritual de la unción de los enfermos y me despedí de la familia, y hago lo que hago habitualmente, que es que le pido a la persona moribunda, oye, cuando llegues al cielo reza por mí, que te da la unción de enfermos, por lo menos. Si no me salvo así, no sé si me salvaré. y me dijo el hermano de esta mujer, me dijo, te acompaño a casa. Era tarde. Y me dijo por la calle, oye, ¿tú le has dado la indulgencia plenaria a mi hermana? Dije, sí. Eso significa que si mi hermana se muere esta noche, no pasa por el purgatorio, se va por el cielo, se va directo al cielo. Dije, eso significa que tu hermana ha sido perdonada y purificada de todos los pecados. Poca broma, ¿eh? No es una cuestión superficial, no es una cuestión baladí. Los cristianos estamos llamados a vivir en la gracia de Dios. El Señor ha dado a la Iglesia el poder de perdonar, de liberar del pecado. El Papa nos convoca ahora a un año jubilar y muchos estamos como si pasara un carro. Pues bueno, un año más, una cosa más, pero esto que se ha inventado Roma, peregrinos de esperanza, a ver, sí, tal, yo a Roma no tengo que anar, pues a Roma no tienes que ir, a lo mejor sí, o a lo mejor no, yo espero ir. Pero, ¿has mirado cómo puedes ganar el jubileo en tu casa? ¿Has mirado cómo puedes asumir, como se dice, lucrar, acoger esta indulgencia? ¿Eres consciente que cada día puedes ganar una indulgencia plenaria y que con esta indulgencia la puedes recibir para ti o la puedes ofrecer por las almas del purgatorio para que terminen ya su tiempo de purificación y puedan pasar a contemplar a Dios cara a cara? ¿Te has parado a pensar lo que significa este regalo que estamos despreciando y derrochando? Porque en el fondo no nos acabamos de creer del todo que esto sea verdad. Porque si nos lo creyéramos, no dejaríamos pasar la gracia, como la gracia de la confesión, como la gracia de la Eucaristía, como la gracia de la palabra de Dios, como la gracia del rosario, como tantas gracias que el cielo derrama constantemente sobre nosotros y que tantas veces caen al suelo sin que nadie las recoja, en un lenguaje figurado. Si cayeran billetes de 500, no tocarían suelo, No tocarían suelo. Estaríamos todos así como la cabalgata de Reyes, los niños, A ver por dónde caen, a ver por dónde caen. Y se te está dando la salvación, la vida eterna para ti y para tantos. Pues hoy, que abramos nuestro corazón a esta gracia de la Iglesia, que recemos por el Santo Padre, por su salud, por su fortaleza de espíritu, por la fortaleza y la claridad de su fe, para que pueda cumplir su misión de pastorear de buena gana el rebaño que Dios le ha encomendado y que pueda hacerlo como Dios quiere, para que cuando llegue su momento, recordemos que el Papa ya es mayor, cuando llegue su momento,
pueda Él recibir la corona inmarcesible de la gloria. Oremos por el Santo Padre, oremos por la Iglesia, demos gracias a Dios por tanta gracia entregada, por tanto bien recibido, y pidamos al Señor que no nos lo perdamos, que podamos acoger todos los dones que Él nos da, especialmente el don de su indulgencia, el don de su misericordia. Que así sea.